Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarlos, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer en nuestro estudio? Fíjese que Lucas nos está contando cómo Jesús está sentado enfrente al atrio de las mujeres, observando a las personas. Y hay una nota en la Biblia donde dice que frente a ese atrio de las mujeres habían 13 cajas donde la gente podía ir y ofrendar para diferentes necesidades, para las necesidades del templo, para los gastos que se tenían que hacer, para los pobres. Había también un lugar específico ahí y dice que tenían forma de trompeta. Fíjese, esas cajas. Y dice que Jesús venía y observaba el comportamiento de las personas. Lucas y Marcos nos cuenta que Jesús observaba cómo venían los ricos a echar ahí sus ofrendas, pero dice que el Señor fijó sus ojos en una viuda pobre, dice, y llamando a sus discípulos, los llamó y les dijo: les aseguro que esta viuda ha echado más que todos los que han puesto ahí sus ofrendas, porque ella echó todo lo que tenía, echó su sustento, dice la palabra, echó su vida ahí. Fíjense. No echó lo que le sobraba, echó todo lo que ella tenía. Y hay una diferencia, fíjese, en dar las primicias, porque lo que le damos a Dios siempre tiene que ser lo primero. Entonces hay una diferencia en dar las primicias con toda la alegría de nuestro corazón, fíjese, que echar lo que nos sobra. Fíjese. Dice que los que echan lo que les sobra ahí en la ofrenda, nunca les será suficiente lo que tienen. Siempre van a estar buscando en hacer más y más y más dinero, como si no les alcanzara lo que tienen. Dice que hay multimillonarios, mire, que no están saciados, no están contentos con lo que tienen, porque lo que tienen no les es suficiente para gastar, porque ¿para qué quieren más? Entonces, siempre están queriendo tener más. Y lo interesante es que Jesús los está observando, porque dice que estaba viendo cómo echaban ahí su dinero. ¿Qué nos demuestra esto que estamos leyendo? Que Jesús lo que ve es nuestro corazón. ¿Cómo damos? Fíjese. A lo mejor todos los que estaban ahí, que estaban viendo cómo los ricos ponían ahí su dinero, fíjese, estaban impresionados de ver chilling cuando caían las moneditas ahí adentro. Fíjese cómo los ricos echaban ahí lo que les sobra. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ve lo que tiene enfrente, a diferencia de que Dios lo que ve es nuestro corazón. Y es impresionante lo que hizo esta mujer, porque esas 13 cajas que estaban ahí, había una que era para la gente pobre, fíjense, para los pobres, era esa ofrenda que se juntaba. Ella pudo haber ido ahí y haber dicho, haber pedido la ayuda, porque la palabra dice que era una viuda, que era anciana y que era pobre. O sea, tenía los requisitos para recibir la ayuda, pero en lugar de pedir,
de ir a poner la mano para que le dieran, ella decidió dar todo lo que tenía, que eran 2 blancas. Es impresionante lo que ella hizo. Y apunté aquí un dicho que dijo Winston Churchill. Dijo que nos sustentamos nuestra vida con lo que recibimos. Con eso sustentamos nuestra vida. Pero edificamos nuestra vida con lo que damos. Y Pablo, en 2 de Corintios, nos aconseja. Capítulo 9 y verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, el que da desprendiéndose con alegría, no con tristeza. Así que nos sigue hablando y dice el verso 5 del capítulo 21 que estamos estudiando. Dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. Y las ofrendas votivas eran unas placas de oro que se colocaban en esas piedras de la pared del templo, que pesaban toneladas. En esas rocas se ponían esas placas, fíjense. Y ahí anunciaban: esta placa ha sido donada por la familia tal. Y claro, esas placas tenían mucho valor, eran de oro. Y esas eran las ofrendas votivas. Y es lo que le están enseñando a Jesús. Eso es lo que, queriéndolo impresionar. Y por eso Jesús les dijo en el verso 6: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrá en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El Señor les está diciendo: todas estas piedras que tienen esas placas de oro ahí pegadas, donde se anuncia la familia que lo donó, le dice: oigan, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y verdaderamente, cuando entró el general Tito, todos los soldados romanos lo derribaron y quemaron el templo para derretir el oro que estaba en las paredes, fíjense, y se lo llevaron. El hombre busca su propia gloria, pero lo único que permanece verdaderamente es el que da con el corazón. La historia de la viuda quedó registrada para siempre. Hace más de 2000 años, fíjense, que eso sucedió. Y más sin embargo, seguimos hablando de ella. La historia de los ricos se borró, pero la de esta viuda quedó grabada como ejemplo para nosotros, los estudiantes de la Biblia. Para eso quedó ahí grabada. El verso 7 dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será todo esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. El tiempo se acerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero el fin no será inmediatamente. Miren, se dan cuenta que ellos aquí le hacen 2 preguntas al Señor. Y dice: ¿cuándo sucederá todo esto? O sea, le están preguntando: ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? Eso es lo que le están preguntando. ¿Y qué señal será cuando todas estas cosas sucedan?
Y si nosotros venimos y leemos Mateo 24, nos da muchos más detalles de todo esto que estamos leyendo aquí. Y Él les dice que van a haber guerras y van a venir falsos mesías que a muchos van a engañar. Y todo esto sigue sucediendo desde que Él lo dijo hasta el día de hoy. Desde el año 30 después de Cristo estuvieron sucediendo guerras, fíjese. Por 40 años estuvo Judá y Roma en crisis, en pleito, en contienda, fíjese, en una tensión política muy fuerte, fíjese, hasta que llegó el año 70, cuando entró el general Tito y hizo esta destrucción terrible, que hasta quemaron el templo, fíjese. Y desde ahí la casa de Judá fue enviada, fíjese, al exilio, desde ahí. En el verso 9 les dice, es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero el fin no va a ser inmediatamente. Entonces el fin, entendemos aquí que el fin no fue inmediatamente, porque mire cuántos años han pasado, fíjese, después que se destruyó el templo. El verso 10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Estas son las señales de los últimos tiempos. Estas guerras internacionales. En aquel tiempo eran guerras locales, imperios que conquistaban pequeños imperios. Pero, ¿cuándo podríamos nosotros decir que empezaron las guerras internacionales? ¿Cuándo sería ese tiempo? Desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, ahí fue donde empezó todo. Se levantará nación contra nación y habrá grandes terremotos, dice el Señor. Y nosotros estamos viendo esos tiempos finales. Hemos estado viendo grandes terremotos en todas partes del mundo, fíjese. Y científicamente ha sido comprobado que ha habido un aumento de la actividad sísmica increíble, como nunca antes vista. Temblores en todas partes. Yo vivo la mitad del año en California y ahí siempre se está anunciando que viene el grande, se espera un gran terremoto ahí. Y ha temblado y temblado fuerte. Fíjense. Todo esto está sucediendo aquí. Terremotos, hambres, pestilencias, plagas, enfermedades, como nunca antes. Ya vimos la pandemia, donde estuvimos encerrados por un año. Así que epidemias a gran escala. Y dice que habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto os echarán mano. El verso 12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seráis llevados ante reyes y ante gobernadores, por causa de mi nombre, dice el Señor. Y esto se lo está diciendo a sus discípulos, el Señor. Y ya sabemos que los discípulos fueron encarcelados, fueron torturados, los mataron en unas formas terribles. Fíjese cómo el Señor está anunciando aquí. El verso 13 dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, dice aquí en la palabra.
Y el verso 16 dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia, dice el Señor, ganaréis vuestras almas. Y esta es una profecía repetitiva, porque ya vimos en tiempos pasados, la Biblia nos cuenta cómo fueron perseguidos, cómo murieron, cómo los aborrecieron, cómo los entregaron los propios familiares. Y por haber creído en Jesús, fueron expulsados de sus comunidades. Y aunque esto ya se cumplió, la profecía es cíclica y vuelve a repetirse. Hay otros textos que nos hablan que esto volverá a suceder. Y aunque usted no lo crea, va a suceder. Y tal vez usted ya empezó a experimentar síntomas de este rechazo. Porque en el momento que empiezan a cambiar nuestros aspectos en nuestra vida diaria y nuestra manera de vivir, cosas tan elementales como el sentarse a comer con otros, fíjese, se va a notar nuestra forma de hablar, la forma en que nos conducimos, fíjese, de no querer participar en ninguna paganería. Y se da a conocer que estamos actuando de una manera diferente al mundo. Fíjense. Así que ya empiezan a notar, esta gente es rara, son aburridos, ya nos empiezan a etiquetar. Fíjense. Así que Dios nos ayude con todas estas cosas que nosotros estamos leyendo, aprendiendo aquí de la palabra, que vienen de la palabra, que nos ayude, que nos dé fuerzas a no flaquear, a no dudar de nada de lo que dice su palabra. Fíjese, que la instrucción de su palabra nos mantenga con los ojos y los oídos abiertos, fíjese, y no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, como dice su palabra. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que nos ha contestado y por las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre y te agradecemos que nos hables verso a verso. Muchas gracias por la instrucción de tu palabra, porque eso nos ayuda, Señor, a abrir nuestra mente y a vivir con libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote, mi Padre, que les quites el velo para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor. Ayuda a los líderes a acercarse a ti para que puedan gobernar con tu paz y con tu justicia. Y aquí te presentamos las peticiones del pueblo. Yo te pido con todo mi corazón que le contestes la petición que tiene Irene Morán, que está pidiendo por Marvin. Está en coma, Señor, ya perdió el hígado. Padre Santísimo, pero tú tienes la última palabra. Ayúdalo, mi Dios, y que sea tu voluntad en su vida. También, Señor, te estamos pidiendo por Marvin Aguirre Flores. Él es tu hijo, mi Señor, diagnosticado con cirrosis. Pero apelamos a ti esta mañana, Señor, porque tú tienes la última palabra. Tócalo, mi Padre, sánalo completamente, te lo rogamos, Señor. También te pedimos por el hermano Luis Maya, para que el Señor tome el control de su vida y le traiga paz. Por la hermana Mercedes,
para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada para que pueda rentar su estudio y esté tranquila sabiendo que tú tomaste el control. Rogándote que bendigas a Addison, esta jovencita que está pidiendo liberación. Ayúdala, Padre. Manda ángeles ministradores a su vida, Padre. También te pido por Gabriel. La mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguirte a ti. Contéstale a esta madre su oración. Y te pongo a Leslie, a esta jovencita, para que seas tú quien la sane, Señor. Pon tu mano preciosa y sánala completamente. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados. Sánalo, Señor. Pero también te pido que sanes al matrimonio de sus padres. Que el enemigo no pueda poner sus manos ahí, Señor. Por Javier Fernández, Padre, te suplico. Ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación. Protégelo y toca el corazón de Alicia, llenándola de paz, para que ella vea que todavía haces milagros, Señor. Y ponemos entre tus manos a la hermana Angelita. Ayúdala con fortaleza y con salud. Ella es tu sierva, Señor. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro, seguimos orando hasta que lo veamos parado, Señor. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Por Cecilia Moncayo, con leucemia. Ten misericordia, Señor, sánala. Oramos por Miguel Vides, de 45 años, diagnosticado con cáncer de próstata y de huesos. Ten misericordia de él, Señor. Por Jennifer Menéndez, apiádate de ella. Por Ana Bermúdez y Héctor Ahumada, con cáncer de hígado, sánalos, mi Señor. Por José con cáncer de intestino, apiádate de él. Por Carla con cáncer de ovario, pon tu mano preciosa, sanándola, Señor. Por Irma Fábregas, por Luis Miguel García, tócalo, Señor. Sánalo, Padre. Ayuda a esta familia, Padre, donde hay niños pequeños que necesitan a su papá. Por Melania, que está en espera de un riñón. En tus manos la dejamos, Señor. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos y todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles, Señor, a su casa. Por el grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti, llámalos por nombre, ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que se levantan temprano porque quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita. Señor, haz un milagro en su cuerpo, Padre, te lo suplicamos. A la Raquelita, destápale las arterias y quítale esa alergia que tiene, Señor. Por la Carol, por la Susi, mándales ángeles que las cuiden, Señor, y las protejan. Por Audrey, sánala, Señor, es tu sierva. Y por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y que la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña para que no se salga del camino. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y corran al oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, a este jovencito, Señor, prepáralo tú, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia. Bendícelos y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le guíe y le enseñe y pueda heredar así la vida eterna, porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora
nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.